por emoción, comenzamos a que sí, por todo, que sí, a todo le decimos sí, pero en un momento, pues mientras vamos caminando, llega un momento en como que existe un ego y nos hacemos un poquito grandes, hermanos, y prácticamente comenzamos como a decir, no, yo no hago esas tareas, que lo haga otro, no, yo estoy a otro nivel. Eso es lo que pensaban los discípulos, hermanos. Si le ponemos atención al Evangelio, a eso se refiere a lo que está hablando aquí de los discípulos del Evangelio. Ellos prácticamente, solo porque andaban con Jesús, pues se creían prácticamente pues los privilegiados, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos sucede muchas veces, de que nosotros nos sentimos nos sentamos en los primeros asientos. Nosotros nos gusta pues andar adelante, ¿verdad? Pero en el sentido para que nos vean, y perdemos lo que es esa mirada puesta que teníamos ante Jesús. Hermanos y hermanas, eso sucede muchas veces en los servidores especialmente. ¿Y qué sucede cuando se nos sube el ego? ¿Qué sucede cuando un hermanito nuevo llega con ritmo, llega con ánimos, llega con una vida de oración que, bendito sea Dios, logra una conversión? Pues comenzamos muchas veces a hacerlo a un lado, comenzamos pues muchas veces a ponerlo de menos, a no tomarlo en cuenta, y caemos en ese error, hermanos y hermanas, que prácticamente no aprovechamos a esas personas, no aprovechamos a esos servidores que en un momento pues Dios les ha confiado algo, que por medio de su Espíritu ha derramado dones, ha derramado carismas, ha derramado pues lo que es una gracia que en un momento fue depositada en nosotros. Y como les digo, hermanos y hermanas, este tema es prácticamente casi para servidores, el llamado de atención, lo que se está hablando del Evangelio de ahora. Sucede en comunidades. ¿De qué manera sucede esto en comunidades? Cuando por ejemplo hay eventos a nivel de diócesis, cuando hay eventos pues a nivel de entre varias comunidades, a veces las comunidades se convierten más en una competencia. ¿Y qué es lo que dicen? Nosotros de tal comunidad pues tenemos esto y esto, y podemos hacer esto y esto, tenemos más gente, y pues aquella otra comunidad son bien poquitos, mejor hagámoslo nosotros. Lo hacemos a un lado, los hermanos, y pues no tomamos la actitud correcta, hermanos y hermanas. No tomamos la actitud y se convierte en una competencia, pues se convierte en ver quién hace más, quién tiene más. Sucede muchas veces esa parte, muchas veces, hermanos y hermanas, y eso lo he observado en un momento, cuando por ejemplo hay eventos entre comunidades o diócesis, a veces sucede que entre los servidores comienzan a llevar bastante gente a los eventos, pero no porque vayan, sino a veces porque la comunidad llevó bastante y aquella otra comunidad llevó poquito. Eso no, hermanos y hermanas. Pues eso es lo que nos está diciendo hoy en este día, nos está dando esa línea, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 40. Saludos, hermanos, a ustedes que están conectados mediante el link de la radio, www.spreaker.com/user/radio unción y vida.com. Ese es el link de la radio. Compartámoslo, hermanos y hermanas, mediante WhatsApp, mediante Facebook, mediante todas las redes sociales que tengamos a la mano. Compartámoslo por ahí para que así podamos compartir este día lo que es la palabra del Señor. Igual saludar a todos los hermanitos que están por ahí vía Facebook, que están conectados en el perfil de nuestro hermano Frank Asensio. Por ahí tenemos a varios hermanitos, pues Vázquez Stephanie, saluditos a usted, hermanita, que nos está sintonizando, al hermano Pedro Ábalos, que está por ahí con nosotros, que está sintonizando hoy en este día miércoles el programa de Mi Primer Amor, un programa, como les decía, en el cual pues vamos a recordar las palabras siempre de Jesús, cómo nos está hablando mediante sus evangelios, ¿verdad, hermanos y hermanas?
De igual manera, saludar a todos los hermanitos allá hasta Tierra Blanca, Intipucá, nuestra hermana Sara Guzmán, nuestra hermana Sara, saluditos hasta allá en Tierra Blanca, Intipucá. Por ahí estuvieron pues en vigilia, ahí el día sábado, ahí estuvieron compartiendo la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Pues ahí saluditos a nuestra hermana Wendy Eduviges, saluditos hermana Wendy, a nuestra hermana Rubenia Quintanilla, saluditos hasta allá en la comunidad pues Reina de la Paz, allá en Cantón Celaya. Saludos a usted y a nuestro hermano Jorge, que ahí ha de estar ahí, me imagino, en sintonía. De igual manera, hermano Jorge, ya por ahí lo vamos a tener pronto con nosotros, nuestro hermanito Jorge. Eso esperamos en Dios, ¿verdad? Hermanos que están en Facebook, pues por ahí les compartimos lo que es el link de la radio, www.spreaker.com, fleca user, fleca radiouncionyvida.com. ¿Qué estamos meditando ahora? Pues el evangelio de este día miércoles, tomado de San Marcos 9, versículo 38-40. ¿Qué estamos hablando del evangelio? Pues donde llega Juan ante Jesús y llega poniéndole queja. Eso es lo que estamos poniéndole queja. ¿De quién? De un hombre que por ahí vieron, pues, y le dice: mira, Señor, están expulsando demonios, mira, Señor, están haciendo esto en tu nombre. Y hablamos de que esta posición de los discípulos se da mucho en las comunidades, se da mucho, hermanos y hermanas. Y quiero que vayamos a ver dos personajes más bien dicho. Vamos a ver a dos personajes en la Biblia. Nos vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9, en el versículo 10. En el capítulo 9, versículo 10, la palabra nos va a hablar de un hombre llamado Ananías. Este hombre pues es utilizado por Dios. Y quiero que vean en dónde es utilizado. Es utilizado en aquel momento previo a esta palabra. Podemos ver de que Saulo, quien es conocido como el asesino de los cristianos, que persigue a Jesús, tiene un encuentro con él mismo, con Jesús. Y pues cuando le habla, él queda ciego, ¿verdad? Y pues en un momento el mismo Jesús le habla a Ananías, le muestra una visión. Y pues, ¿qué le va a decir el mismo Jesús a Ananías? Y le dice en el versículo 11, el Señor le dijo: levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso, está allí orando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué tocó a este personaje Ananías? Porque este hombre aparece de la nada. Aparece, pues, que por ahí estaba, y de repente Jesús lo utiliza. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Y a qué quiero llegar? Que este hombre no estaba contemplado dentro del grupo de Jesús. No estaba ni entre los 12 discípulos. De repente, pues después de que Jesús se le revela a Saulo, aparece este personaje llamado Ananías, y es utilizado por el mismo Jesús. Y bien bonito la forma en que es utilizado. Le dice: ve en la casa de Judas, dice, está un tal Saulo de Tarso. Y lo manda a que le imponga manos. Le manda a que vaya donde este hombre. Y él, ni lento ni perezoso, a pesar de que al principio tuvo miedo, pero ni lento ni perezoso fue, y le impuso manos. Y luego sucedió lo que es el milagro en Saulo, de que recuperó su vista. Y de ahí pues ya parte lo que es el papel de Saulo, la conversión de Saulo que se da. Y ya conocemos a Saulo llamado Pablo luego, el cual este hombre, de igual manera, quiero que le pongamos atención y vamos a relacionarlo con el evangelio, el personaje de Saulo.
ya relacionamos un poquito lo que es Ananías. Es un hombre que no estaba contemplado, que no estaba dentro del grupo de Jesús, de los 12 discípulos. Sin embargo, es utilizado. Me imagino que este era un hombre tranquilo, un hombre humilde, ¿verdad? Me imagino que era un hombre que oraba con Dios, hablaba con Dios, y pues a lo mejor por eso es utilizado, ¿verdad? Por mismo Jesús, para curar a Saulo. Entonces, Saulo ya luego dice la palabra siempre en el capítulo 9 de Hechos, de que él siguió, pues, después de haberse convertido, pasó unos días con los discípulos que había en Damasco, dice. Y él empezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero que le pongan atención a esa parte. Eso lo encontramos en Hechos 9, versículo 19 en adelante. Quiero que pongamos atención a esa parte. El personaje de Saulo dice que Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, que odiaba a los cristianos, a los que creían en Jesús. Era un hombre que prácticamente pues asesinaba, e incluso estuvo ahí en la muerte de Esteban, cuando fue apedreado, ¿verdad? Entonces, pero luego este hombre se convierte, y dice que cuando ven que este hombre está predicando la palabra de Dios, versículo 21, siempre en Hechos 9, dice la palabra que todos los que le oían quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre? Cuando dice ese nombre es de Jesús, ¿verdad? ¿No ha venido aquí para llevarlos encadenados ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los niños de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Imagínense que quién era Saulo. Era muy conocido, e incluso los que lo escuchaban en ese momento en Damasco, pues lo juzgaban. Más adelante va a decir que en el versículo 23 dice que algún tiempo después los judíos decidieron matarlo, y Saulo se enteró de la conspiración, y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla, metido en una canasta. Versículo 26, vamos a poner atención a esto que les voy a leer, hermanos y hermanas, que es al punto que quiero llegar. Cuando llegó a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor, que le había hablado, y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, quiero que le pongamos atención a ese punto. No voy a ir específicamente a la actitud que tomaron los apóstoles cuando vieron que llegó a Jerusalén Saulo. Los apóstoles ya sabían que este hombre los venía persiguiendo, quería asesinarlos y todo. Y al principio lo rechazaron. Y quiero que pongan atención a este punto. Y es con lo que quiero que me entiendan todo lo que les he estado hablando. Luego de que dice que Bernabé tomó a Saulo y explicó lo que había pasado, explicó prácticamente el encuentro que tuvo Saulo con Jesús, lo que pasó, ¿verdad? Y lo que hizo en Damasco, pues los apóstoles lo recibieron. Los apóstoles pues lo acogieron. Y dice que iba y venía libremente. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Que cuando yo les hablaba de que
En las comunidades existe esta actitud de que rechazamos al hermano que viene nuevo, que a lo mejor sabemos de dónde viene, que a lo mejor sabemos su origen, de dónde ha venido.